Hola, hola chicos y chicas de toda Bolivia, mi nombre es Virginia González, pertenezco a la Liga STEAM y seré tu profe de química el día de hoy. Ponte cómodo porque hoy vamos a aprender el capítulo número 16, que se denomina saponificación. Toma tu cuaderno, tu lápiz, ponte cómodo y vamos a empezar con la clase de hoy. Bien, hoy vamos a aprender sobre cuáles son las propiedades y usos de las sales orgánicas. Además, qué sustancias se pueden obtener por reacciones de saponificación. Finalmente, vamos a aprender cómo funciona el jabón. Bien, vamos a empezar por partes. Con el round número 1, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las propiedades de las sales orgánicas? Para responderlo, vamos a mencionar que la sal orgánica es generalmente un producto de la reacción química entre una base fuerte más un ácido graso, dándonos como producto una reacción de saponificación. Recuerda que la sal orgánica es soluble en agua y es utilizada comúnmente para lavar. Una sal orgánica tiene la siguiente fórmula química. R es un compuesto alifático. Tenemos además el grupo carboxilo central y está finalmente compuesto de un metal. Por ejemplo, tenemos el caso del acetato de sodio. Otra sal orgánica que tiene similar fórmula química que hemos aprendido, tiene en su composición, en este caso, en lugar de un grupo alifático, un grupo aromático, como el benceno. Además, tiene un grupo carboxilo, el grupo central. Y finalmente tendrá acompañando a un metal. Por ejemplo, vamos a ver el caso del benzoato de sodio. Noten que ahí tienen el benceno como grupo aromático, tienen el grupo carboxilo que está ahí en medio y además el metal que acompaña el sodio. La estructura de una sal orgánica consta de un componente orgánico, que puede ser una cadena hidrocarbonada, como hemos visto, un carbono alifático, puede tener un anillo aromático, como el benceno. Además va a tener un contraíon, que en este caso va a ser el grupo carboxilo. Finalmente vamos a tener un átomo o grupo portador de carga iónica, que puede ser un metal. Tomando en cuenta estos tres componentes importantes, las propiedades características de las sales orgánicas son que tienen masas moleculares altas. Además, son buenos surfactantes. Esto lo vamos a explicar más adelante. Y además tienen puntos de ebullición y fusión bastante elevados. Primero vamos a empezar explicando sobre esta característica de que tienen masas moleculares altas, ya que las sales orgánicas suelen tener masa molecular mucho más grande que las sales inorgánicas. Esto lo podemos ver en el ejemplo, donde el palmitato de sodio tiene un peso molecular de 278.4 gramos por mol. Por otro lado, tenemos una sal inorgánica, que en este caso es el carbonato de sodio, que tiene una masa molecular de 105.99 gramos por mol. Noten esta diferencia de pesos moleculares. Esta diferencia de pesos moleculares se debe principalmente a que la cadena carbonada aporta mucha masa molecular al compuesto. Es decir, si un compuesto orgánico tiene muchos carbonos más, como en este caso el palmitato de sodio, entonces tendrá mucho mayor peso molecular. La segunda característica es que son buenos surfactantes, ya que las sales orgánicas son compuestos que presentan extremos hidrofílicos e hidrofóbicos en su estructura, como lo que podemos ver aquí en el ejemplo, donde las sales orgánicas tienen una cabeza hidrofílica, es decir, tienen un grupo portador de carga iónica. Además, que gracias a esta cabeza polar hidrofílica pueden interactuar con el agua a través de los llamados puentes de hidrógeno. Por otro lado, tienen una cadena apolar hidrofóbica
que se caracteriza por tener una larga cadena hidrocarbonada o un anillo aromático. Además, no tienen afinidad por el agua, debido a que estos carbonos repelen al agua. Por tanto, si tenemos una cadena más larga, una cola más larga, la afinidad por el agua va a ir disminuyendo. Pero hemos ido viendo cuál es la sal orgánica que tienen diferentes características. Podemos ver que tanto el grupo hidrófobo como el grupo hidrofílico van a estar interactuando con el agua, ya que estas sales orgánicas tienen estos dos grupos, ¿no? Entonces se puede decir que la sal puede actuar como un surfactante, debido a que tiene estas dos características de interactuar con el agua y de repeler al agua. Ya que un surfactante es un compuesto que actúa como detergente, emulsionante o humectante que permite reducir la tensión superficial que ejerce un fluido. Eso es un surfactante. Además tiene otras características. La tercera característica de las sales orgánicas es que tiene puntos de fusión y ebullición altos. Estos puntos de ebullición y fusión son comparables a los puntos de fusión y ebullición que tienen las sales inorgánicas y es una característica también de las sales orgánicas. Bien, ahora vamos con otra pregunta que nos dice: ¿cuáles son los usos de las sales orgánicas? Para responder esto vamos a mencionar que sirven como reactivos para la síntesis de otros compuestos orgánicos. La sal orgánica puede ser dadora de una cadena hidrocarbonada en reacciones de síntesis, ya que a partir de estas sales orgánicas se pueden sintetizar otros compuestos más. Además, como surfactantes, las sales orgánicas pueden servir como detergentes, como es el Ace-Ariel, el mejor, que saca más suciedad. O pueden ser emulsionantes, que son como esas gotitas que cuando caen al agua y el aceite forman estas gotículas, que son emulsionantes. Y además pueden servir como lubricantes, como los lubricantes para el motor de los autos. Además, permiten sintetizar una variedad de colorantes, como los que podemos ahí ver. Bien, ahora que hemos aprendido un poco sobre las sales orgánicas, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles de las siguientes propiedades presenta una sal orgánica? Para responder a esta pregunta te voy a dar 4 incisos. El inciso A es que tienen punto de fusión bajo. El inciso B es que tienen masa molecular baja. El inciso C es que tienen punto de ebullición alto. Y como cuarta opción es que tienen propiedades surfactantes. Bien, para responder a esta pregunta te voy a dar 1 minuto a partir de ahora. Tiempo. La respuesta correcta a esta pregunta es el inciso D. Las sales orgánicas pueden actuar como detergentes reduciendo la tensión superficial que existe en el fluido. Es una de sus principales características. Bien, ahora vamos con el científico del día. Es Michael L. Chevreul, un químico francés conocido principalmente por sus estudios sobre la síntesis de los ácidos grasos. Este investigador fue bastante conocido por sus investigaciones sobre los cuerpos grasos de origen animal y es gracias a él que se elabora la teoría de saponificación. La composición de las grasas las aplicó para la fabricación de jabones y además descubrió el colesterol, el ácido esteárico y el ácido oleico, otro tipo de ácidos grasos. Bien, ahora vamos con la segunda parte de esta clase. Para responder a esta pregunta, ¿qué es la saponificación? Pues la saponificación es la reacción donde se obtienen sales de sodio,
y potasio derivados de los ácidos carboxílicos de cadena larga. La reacción de hidrólisis en medio básico de las grasas, eso es la saponificación. Y en la saponificación, las grasas se hidrolizan gracias a la acción de la base para producir como producto principal el jabón y la glicerina, que también tiene otras aplicaciones en la industria cosmética. Recuerda que las grasas naturales son triglicéridos y los triglicéridos son ésteres de glicerina con ácidos grasos de cadena larga. Gracias a las reacciones de saponificación es que podemos obtener el jabón, que nos sirve para múltiples cosas, principalmente para tener blanquita la ropa. La reacción general de saponificación es la siguiente. El éster reacciona con el ion hidroxilo para producir el ion carboxilato y además alcohol. La reacción química de la fabricación de jabón se da entre un triglicérido, que es una grasa o aceite, más el hidróxido de sodio para producir el jabón, que son sales de ácidos grasos, y además la glicerina o glicerol como su producto. Las sales de sodio y potasio derivados de los triglicéridos actúan como jabones, ya que pueden formar películas sobre las superficies acuosas, como lo hacen estas burbujitas pequeñas en los baños cuando nos damos un baño en la tina. Las sales tienen la propiedad de agruparse y formar estas partículas que se llaman micelas. Bien, ahora que hemos aprendido un poco más sobre la saponificación, te invito a responder esta pregunta, que nos dice ¿qué componentes necesita una reacción de saponificación? Para responder a esta pregunta te voy a dar 4 incisos. El inciso A nos dice que se necesita alcohol y ácido carboxílico. El inciso B nos dice que se necesita una sal orgánica y un ácido carboxílico. El inciso C nos dice que se necesita un triglicérido o éster más una base. Y el inciso D nos dice que se necesita un triglicérido, es decir, un éster, más un ácido. Para responder a esta pregunta, tú vas a tener 1 minuto para contestarla correctamente, a partir de ahora. Bien, tiempo. Yo sé que he respondido correctamente y ahora te voy a mostrar cuál es la respuesta correcta. El inciso correcto es el inciso C. Se necesita un triglicérido y una base para obtener una reacción de saponificación, que es la hidrólisis de un éster en medio básico. Yo sé que lo hiciste muy bien. Bien, ahora continuemos. Bien, continuemos con la tercera parte de esta clase, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona un jabón? El jabón lo utilizamos todos los días, eso es cierto, nuestras mamás lo utilizan para lavar nuestra ropa. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo funciona? Para eso tenemos que ver cómo es la molécula del jabón. Una molécula de jabón tiene un extremo hidrofílico y un extremo hidrofóbico. Un extremo hidrofílico es aquel compuesto átomo que tiene afinidad por el agua, le gusta estar al lado del agua. Por otro lado, un compuesto o un átomo hidrófobo es aquel que repele al agua, no le gusta estar junto con el agua. Por eso está ahí, de puntitas, está alejadito del agua. Bien, también vamos a decir que una molécula de jabón es parecida a una batería, ya que tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. En el polo negativo vamos a ver que se caracteriza porque este tiene una cadena hidrocarbonada larga, que es no polar, es soluble en grasas y aceites, pero no soluble en agua. Y a esto le conocemos como el extremo hidrofóbico. Y además tiene la parte cargada positivamente, que es el extremo polar, soluble en agua, insoluble en grasas y aceites, y se caracteriza por
tener afinidad por el agua. Por eso es el extremo hidrofílico. También vamos a mencionar entonces que tiene en general una cabeza, que es la parte polar de este átomo y que tiene características hidrofílicas. Por otro lado tenemos la cola de este compuesto, que es la parte apolar y es la parte y se denomina hidrofóbica. Cuando el jabón está en el agua puede formar hasta 100 a 200 micelas. Esto es muchas de estas moléculas. Las micelas son las asociaciones o conglomerados de las moléculas, ya que tienen las cabezas con carga que están en la superficie del agregado molecular, que es la micela, y además tienen la cadena hidrofóbica que se queda hacia adentro, repeliendo al agua, no quieren estar junto con el agua. Recuerda que las micelas son partículas energéticamente estables y están compuestas por grupos con carga que están unidos a través de puentes de hidrógeno con las moléculas del agua. Y además tienen los grupos afines a las grasas que están en el medio y se orientan hacia el interior de lo que van a ser las micelas, interactuando con los grupos similares a estas colitas, donde podemos ver que, por ejemplo, aquí la micela está formada por muchas moléculas de jabón. Recuerda que los jabones logran limpiar debido a las diferentes afinidades que tienen los extremos de sus moléculas. Ahora vamos a ver cómo funciona un jabón con la suciedad. El jabón posee una cadena larga hidrocarbonada que logra disolver la grasa. La región polar que se obtiene, que está en el exterior, y además se tiene a la gota de grasa que está cubierta por muchas moléculas de jabón. Y de esta forma se forma una micela con una pequeña gota de grasa, donde vamos a decir que es gracias al jabón que se puede remover estas gotas de grasa y que se disuelven con el agua. Ahora vamos a hablar un poco sobre el proceso del lavado con jabón, donde la grasa elimina con agua, la grasa se elimina con el agua del lavado. Bien, ahora que hemos aprendido un poco sobre cómo funciona el jabón, voy a hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué características tiene el jabón? Para responder a esta pregunta tienes 3 incisos, los cuales indican que tiene características hidrofóbica, como inciso A, característica hidrofílica, como inciso B, o el inciso C tiene carácter hidrofóbico e hidrofílico. Tienes 1 minuto para responder a esta pregunta correctamente, a partir de ahora. Tiempo. Ahora te voy a decir la respuesta correcta a esta pregunta. Es el inciso C. Yo sé que lo respondiste muy bien, ya que como hemos visto, el jabón tiene características hidrofóbicas e hidrofílicas, ya que este presenta una parte polar, que es hidrofílica, y el extremo apolar, que es hidrofóbica, es decir, que no le gusta el agua. Bien, muchachos, llegamos al final de esta clase, pero vamos a recordar un poco de lo que hemos aprendido el día de hoy. Hemos aprendido cuáles son las propiedades y usos de las sales orgánicas. Recuerda que una sal orgánica es soluble en agua y es utilizada comúnmente para lavar. Además, hemos aprendido qué sustancias se pueden obtener por reacciones de saponificación, ya que la saponificación es la reacción donde se obtienen sales de sodio y potasio derivados de los ácidos carboxílicos de cadena larga. Y además hemos aprendido cómo funciona el jabón con la suciedad, ya que el jabón, como tiene esa cadena larga hidrocarbonada, logra disolver a la grasa, porque la suciedad es grasa y el jabón también es grasa, parte del jabón es grasa. Y la región polar, que se orienta hacia el exterior, va a ser encargado de remover esta suciedad.
y es que gracias a esto se forma la gota de grasa que está cubierta por las moléculas de jabón. Entonces se forma la micela con la pequeña gota de grasa en su interior para remover la suciedad. Muchachos, nos vemos en una próxima clase. Recuerda practicar tus ejercicios, repasar tu guía y nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.